Muy buen día, amigas y amigos. Les damos la bienvenida al capítulo 28 de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy charlaremos sobre cómo responden los hombres y mujeres a un proceso de intervención desde el arte terapia, como puede ser la música, la danza, la pintura, entre otras. También si el arte terapia es lo mismo que tomar clases de arte o cuáles son sus diferencias. Los invito a acompañarnos en nuestro programa porque vamos a reflexionar sobre este y otros temas que se deriven de nuestra charla. Recuerden compartirle este podcast a sus familiares y amigos para promover la reflexión sobre el cuidado de nuestra salud mental e integral. Soy César Mendoza y como cada semana me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amigo Ricardo García. Hola Ricardo, qué gusto saludarte de nuevo. No, el gusto es mío, César, siempre estando por acá, atento a todos los comentarios y también a todos los temas tan interesantes. Perfecto, bueno, pues les recuerdo que pueden escucharnos antes que todos a través de Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. En esta ocasión tenemos como invitada a nuestra colega, la psicóloga Natalie Amanda Acosta Rivera. Ella es especialista en arte terapia. Hola Amanda, bienvenida, qué gusto que nos acompañes en nuestro programa. Hola, un gusto para mí estar aquí con ustedes, compartiendo este tema que es maravilloso, es nuevo, ¿no? Tiene ya muchos años, pero ahorita está como en el out, así de estar conociendo lo que es el arte con la psicología, ¿no? Muchas gracias por la invitación. No, pues nosotros estamos encantados de que nos puedas compartir todo con tu conocimiento y tu experiencia profesional dentro de esta área. Y yo creo que sería una muy buena oportunidad precisamente para irnos empapando en este tema, el que nos puedas explicar un poco. ¿Es lo mismo el arte terapia que tomar clases de arte o cuáles son las diferencias, semejanzas entre una y otra? Pues bueno, muy buena pregunta, César. Fíjate que por ahí hay que iniciar, porque de repente hay como confusiones con esa parte, ¿no? Y bueno, ¿qué diferencia hay? Ir a una clase de arte es técnica 100%. Si quieres aprender a pintar, pues hay técnicas, hay todo un panorama estético. Y si quieres tocar un instrumento, pues también hay un panorama, también hay estético, hay una técnica. Sin embargo, la arteterapia es completamente distinta. La arteterapia se define desde la Asociación Americana de Arteterapeutas como una profesión que se lleva a cabo dentro de un panorama donde se hace un proceso creativo dentro de el bienestar físico, mental y emocional de los individuos, ¿sí? Utilizando el arte. Aquí, el arte no es una técnica, el arte que se utiliza ya sea alguna herramienta como la pintura, la música, la danza. Aquí no manejamos estética, no manejamos técnicas, lo repito. Aquí simplemente es una forma de expresión. La expresión de poder eh, decir por medio de una comunicación eh, hasta cierto punto simbólica, porque cuando un paciente llega al consultorio con ciertas necesidades de poder comunicar cierto trauma, comunicar cierta situación emocional, pues lo hace por medio de esta comunicación simbólica, que es la comunicación simbólica desde Naumburg, porque es la fundadora principal de la arteterapia. Nos habla de que la comunicación simbólica es cuando alguien llega, es complicado a veces hablar sobre el trauma, y lo que hace es depositar en una pintura esa situación que está vivenciando, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia entre dar clases de pintura, por ejemplo, a ir a una sesión de arteterapia. En la sesión de arteterapia también es dependiendo las necesidades y lo que necesita el paciente, porque no podemos que llegue el paciente y hacer una obra de teatro, ¿no? Sino es también tener, es verificar cuáles son sus necesidades y a partir de ello implementarlo. Y podemos trabajarlo no solamente con niños, ¿eh? La arteterapia es para niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. ¿Pero hay alguna Aquí, diferencia? Perdón, ¿hay alguna diferencia en la forma en cómo responden estas distintas poblaciones, a niños, jóvenes y adultos? ¿Tú qué has percibido en parte de tu práctica profesional al respecto? fíjate que los adultos, híjole, se resisten a este proceso creativo, ¿no? Es como que el adulto
esta parte del niño que te llevamos dentro, a veces lo tenemos bien guardadito. Y cuando no sabemos cómo comunicar alguna situación, alguna angustia, alguna tristeza, y no sabemos cómo hacerlo, y tenemos una hoja en blanco, tenemos todos los colores por habidos y por haber, en pintura, en crayolas, o vemos una hoja en blanco y les es todo una resistencia. No lo hablo en general, hay personas que realmente les gusta muchísimo. Sin embargo, dentro de la creación y el proceso creativo dentro de la arte terapia, no solamente es pintar, también es escribir. La creación literaria es una de las particularidades también muy importantes, donde la persona puede llegar y también escribir. Todo lo que no puede hablarlo verbalmente, lo puede hacer por medio de esta comunicación. Y claro que el proceso es distinto en cada etapa, ¿no? Sin embargo, el objetivo de la arte terapia es que logre la persona identificar por medio de esta herramienta del arte, identificar cuáles son las situaciones que tiene que sanar, que tiene que dar pie a la resiliencia también de la situación que esté vivenciando. Y bueno, el objetivo es el mismo, que la persona pueda sanar, ¿no? El arte es muy humano. Somos yo como arteterapeuta con los pacientes, es llevar a cabo su proceso de una manera tranquila, ¿no? Y muy humana, dándole su lugar también al paciente. Y en esta parte todos pueden como realizar la actividad, o sea, cualquier tipo de persona puede realizarlo, o si hay algún tipo de población que llegue a ser como más difícil, mencionando los adultos, que sí es un gran reto, ¿no? Les pones algo ahí como un papel en blanco y es como trata de expresar algo, pero en qué se alcanza a ver más que llegue a ser más complicado? ¿O es que en todo se puede realizar esta actividad? En todo se puede hacer la actividad. Fíjate que te cuento una experiencia que estoy teniendo en este momento, que estoy llevando a cabo talleres de arte terapia con docentes a nivel universitario. Y bueno, pues son catedráticos, tienen como sus ideas, también tienen ideas muy, muy, muy buenas, pero les cuesta un poquito, ¿no? Sin embargo, se han dado cuenta durante 5 sesiones que hemos tenido de arte terapia, donde también trabajo la resiliencia, ellos han notado un gran avance. Se han dado cuenta de que al final del día, para ellos el hecho de pintar, de hacer una máscara, de hacer una creación literaria, que era un reto para ellos, se dieron cuenta en 5 sesiones que pudieron darse cuenta y ser conscientes de situaciones a nivel emocional que ellos no se habían dado cuenta que era el origen de todo lo que les estaba pasando, ¿no? Al principio, Ricardo, muy buena pregunta porque sí sucede. Al principio para ellos es una resistencia, sin embargo, termina siendo un gran recurso para ellos. ¿Sí? Y pues es un reto para los adultos. Fíjate que con los adultos mayores no vuelven a ser niños, ellos se expanden, ¿no? Tuve la experiencia con pacientes psiquiátricos de llevar a cabo también un proyecto ahí de artes, y también vimos ahí un avance muy bonito, muy, muy humano con pacientes psiquiátricos que, bueno, ellos tienen una vida completamente distinta y se les quita esta parte de ser persona. Y con este tipo de actividades de arte, volvieron a tener como su propia personalidad o inventar más, ¿no? Pero ya no verlo como una patología, sino verlo como parte de ellos, ¿no? Fue una experiencia también muy bonita. Gracias, Ricardo. Esa pregunta es súper importante. A mí me interesaría conocer un poco respecto a algunos casos clínicos, ¿no? Cómo de manera específica, ante ciertas condiciones, ante ciertas patologías o algunos trastornos en particular del ámbito de la salud emocional, ¿no? De la salud mental, llega a tener un efecto
favorable o positivo o exitoso una intervención desde la arte terapia. ¿Nos podrías compartir un poco sobre algunos casos así como más prácticos o específicos? Claro, claro. Mira, tuve una paciente en el cual acababa de sufrir un abuso sexual hace como 2 años y ella tiene 22 años. Entonces, para ella fue con psiquiatras, fue como con 3 terapeutas anteriores, y pues nada funcionaba. Lo que pasaba con ella es que le era complicado poder hablar sobre el suceso traumático. Le era muy difícil volver a ese momento. Los terapeutas anteriores querían que ella hablara sobre ese suceso por la palabra, ¿no? Y pues para ella era muy complicado volver a ese momento y darle detalle y lujo de todo lo que había ocurrido. Cuando llega conmigo y le platico sobre este enfoque que es la arteterapia, pues para ella fue como, como dudoso, porque decía, bueno, ¿esto cómo funciona? O no lo entiendo, porque anteriormente con los demás psicólogos o psiquiatras pues no lo había hecho. Sin embargo, al paso de las sesiones, desde la sexta sesión, cuando empezamos a hablar y a implementar sobre esta comunicación simbólica, que es, primero iniciamos con la creación literaria, a escribir palabras, ¿eh? La creación literaria no solamente es como crear un cuento que tenga coherencia, ¿no? La arteterapia te permite que creas un cuento sin que tenga sentido, ¿no? Sin que tenga sentido, pero tú lo plasmas. Y a partir de ahí ella fue dándole figuras, fue haciendo algunas pinturas que recordaban ese lugar, colores, objetos, rostro, todo, ¿no? Y ese tipo de proceso en ella la hizo reconocer que sí fue un momento traumático, pero que a partir de la resiliencia, que también trabajo, fue como su primer paso de sanación fue poder hablarlo con palabras, ¿sí? O sea, al principio era esta comunicación simbólica y después de la sexta sesión fue que pudo como darle estructura a sus pinturas, a lo que escribía y lo terminó hablando y lo terminó como dándole una coherencia al suceso traumático. Y ya de ahí, pues bueno, abarcamos una obra de teatro, creamos personajes, lo volvimos a recrear. Es un suceso de, pues muy fuerte, una violación, ¿no? Sin embargo, el arte no es de que lo transforme en algo bonito, porque también ese es un concepto erróneo, sino al final el arte puede ser grotesco, ¿no? Hay varios artistas que son en su figura, en plasmar una pintura, es un arte grotesco y ella cuando narra, cuando le damos personajes, pues teníamos que volverlo a recrear y fue muy sanador para ella, ¿sí? Poderlo hablar y ahorita ella tenía episodios de ansiedad, ella no toleraba que se le tocara. Ella si la tocaban, si alguien se acercaba y le tocaba el hombro, sentía que le quemaba la piel, ¿no? Entonces, ahorita ya llevamos un año en proceso y la chica pues ha tenido muchísimos avances en ese aspecto, ¿no? Ha sido de mis pacientes que, que wow, ¿no? Digo, cómo el arte puede transformar todo un evento traumático. Oye, a mí me da la curiosidad precisamente sobre cuál es este efecto sanador del que hablas. Es decir, la persona en qué estado finalmente termina por encontrarse. Yo desde el panorama de arteterapia, cuando la persona encuentra esta, encuentra la raíz del problema, porque luego podemos llegar con situaciones de problemas de pareja, con situaciones de en situaciones con los hijos, pero todo eso tiene que ver con algo que está atrás, con algo que es la raíz de la situación que esté vivenciando la persona.
Y, y para mí el acto sanador es que la persona pueda ir a la raíz del problema, pueda como observarlo y ver que lo que está acá arriba en el árbol tiene un porqué y tiene que observarlo, tiene que ver qué es lo que sucede. A lo mejor puede haber sido algo desde que era niño, o a lo mejor que le viene de situaciones, patrones repetitivos con la familia. Entonces, para mí el acto sanador es que ellos puedan ser conscientes de la raíz del problema. Es que, perdón, es que de pronto así como, ya que estamos abordando este tema, que me parece que es bastante importante y relevante, ¿no? Sobre todo en la sociedad en la actualidad, creo que nos va generando pues algunas dudas, ¿no? Respecto al trabajo que hace precisamente la persona que es objeto de una violación, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que le implica parte de este proceso de trabajo, ¿no? Porque tenemos, no sé si es la forma adecuada o apropiada de decirlo, pero tenemos esta cuestión de generalmente siempre señalarla como víctima, ¿no? Y como una Claro, víctima permanente e incluso revictimizar, ¿no? Cada vez con cada acción y con cada acto que luego se lleva a hacer. Pero eso, ¿a dónde conduce desde un proceso psicoterapéutico, ¿no? Desde un proceso legal y político entendería que sí, ¿no? Pero de un proceso psicoterapéutico, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de trabajar en este sentido con una persona en esa condición? fíjate que se supondría, aquí la paciente tiene que haber metido una demanda, ¿no? Legal. Como psicoterapeuta, la importancia de cuando sucede estas situaciones es que la persona esté a salvo, primero que nada, saber dónde está, dónde estuvo, qué fue lo que pasó, y que si haya un proceso legal. Sin embargo, como terapeutas no podemos como obligar al paciente si quiere realizar un proceso legal, ¿no? Ella realmente le ha costado mucho trabajo porque le costaba hablar sobre el suceso y cuando quiso hacer una intervención legal, pues no podía porque ni las palabras podía dar, ¿no? Y como era una persona cercana a la familia, pues se volvió un secreto. Entonces sí es algo que es muy fuerte y dentro del proceso terapéutico es fortalecer desde la arteterapia y desde mi trabajo, que también lo trabajo desde la resiliencia, es brindarle fortalezas a la paciente para que también llevar a cabo este proceso legal. El objetivo de llevar a cabo la arteterapia y utilizar estas herramientas artísticas era que ella pudiera hablarlo, porque no podía llevarlo. Es mi único caso de violación, ¿eh? No he tenido otro caso de violación que me haya llegado así. He escuchado de colegas que trabajan desde el área cognitivo-conductual, psicoanálisis, cómo les han llegado pacientes. Regularmente les llega niños, chicas, no me ha tocado escuchar de colegas de cómo lo llevan a cabo. Sin embargo, nuestra función como terapeutas es que esa persona pueda eh, tener esta situación tan complicada, pues, repito, sanarla, pueda saber que ella puede llevar a cabo una vida normal, por así llamarlo, que puede regresar a tener una vida, a su cotidianidad. Sin embargo, pues es un reto, ¿no? Primordialmente porque hay estrés postraumático, esta sensación de no me toque, no quiero saber nada hasta de mi pareja, no le puedo decir nada a nadie, ¿no? O sea, este miedo al salir a la calle, o sea, muchas situaciones que ella tiene que seguir fortaleciendo la paciente porque son sucesos, son episodios que quedan marcados para siempre. Entonces, nuestra función como psicólogos es que esa persona logre poder llevar a cabo una vida sin necesidad de recaer en esta victimización, ¿no? De la que hablas tú, y que salga y tenga una vida, porque
sí, la paciente se posicionaba como víctima, claro que sí, Ujú. pero se tuvo que hacer que ella se saliera de ese panorama para continuar, porque entonces pues iba a caer en otra depresión, en ansiedad, porque ella estuvo tomando medicamento psiquiátrico, pero lo único que le ocasionó es muchas consecuencias. Tenía como crisis de pánico y pues no, la intentó cambiar de psiquiatra, pero la situación no fue muy favorable. Sin embargo, ahorita la paciente pues ya lleva un paso adelante, ya eh, tiene, pues ha superado esa parte, todavía no completamente, sin embargo tiene una vida de estudiante, ella, a pesar de toda esa situación, tiene muchas fortalezas que ella misma también se ha descubierto, ¿no? A mí se me hace muy interesante principalmente porque creo que, bueno, ya me he ventilado mucho aquí en el programa de que también soy músico, y en esa parte también de que escribo canciones, toco instrumentos, y también de alguna forma he pasado esta cuestión pues a mi terapia, ¿no? Cuando me toca en algunas cuestiones en mi profesión. Yo lo hago, no sé qué tanto en esa parte como de arteterapia tenga tanto que ver, yo lo utilizo más como un tipo de técnica, en el sentido de que el paciente pueda alcanzar a ver las cosas como si fuera tercera persona, ¿no? Como si las viera de lejos, como desde afuera, ¿no? Para poder analizar un poco más las situaciones y no tan visceral o emocional como comúnmente pues llegamos a verlas. Y es que a lo mejor es como parte del proceso creativo, ¿no? La parte en donde qué tanto uno puede caer, por eso te preguntaba, ¿no? ¿Qué tanto algunas personas sí pueden llegar a ser creativas? Todos podríamos ser creativos, o sea, todo el mundo podría ser creativo, porque en mi práctica profesional sí he visto que hay mucha gente que pone muchas resistencias, ¿no? Es la parte en donde les cuesta poder como transformar las cosas, pero para poder verlas de diferente forma, no como mencionas, como para decir, ah, ya saqué algo bonito de esto, ¿no? O sea, me hicieron algo muy Claro. feo y por fin ya Ujú. pude como hacer una obra, ¿no? O en el cuento que hice, ahí mato a uno de mis familiares, ¿no? El protagonista lo mata, entonces ya me siento más liberado. Igual no tiene mucho que ver con eso, pero sí como verlo desde otro punto de vista, ¿no? Y que a lo mejor podemos analizarlo muy distinto. Yo tengo muy presente un caso que me sucedió a mí mismo, o sea, una cuestión que fue muy, muy personal. Llegué a tocar en un café, de aquí de la ciudad de Morelia, y en algún momento había un señor ya de la tercera edad que de repente pedía muchas canciones, ¿no? Y decía, una rancherita, toca una rancherita. Y yo, no, pues una canción rancherita, ¿no? Y ya cantaba una rancherita, una rancherita. Y yo, bueno, pues, ¿no? Y de repente pedía algunas canciones que de plano no conocía. Yo dije, no, pues no, realmente no es de mi época, ni las he escuchado, a lo mejor ni están en YouTube. Y Ricardo el dije, joven, bueno, ¿no? ándale. El- Imagínate cómo debe estar el señor, ¿no? Y pedía muchas canciones y dije, bueno, yo echándole ganas, ¿no? Y una vez me dice, es que no me tocaste ninguna de las que te pedí. Y dije, changos, y pues con todo el amor, ¿no? Y tranquilidad, le dije, no, señor, mire, sí le canté algunas canciones, me decía que una rancherita, y es que tú no haces caso, ¿no? Ya empezó esta cuestión como Ajá. muy incómoda. Tenía Alzheimer, el señor. Ándale, se le olvidaba en el momento a lo mejor, ¿no? Entonces me propuse y dije, voy a hacer una canción rancherita, ¿no? Entonces yo hice una canción rancherita hablando sobre un señor que molestaba mucho en un café a un cantante y que siempre estaba pidiendo la rancherita, pero pues que ni dejaba propina, ¿no? Ujú. Entonces me armé y cuando Eso fue llegó lo el que más te dolió, ¿no? sí, yo dije, ¿cómo pues? O sea, todavía se enoja, ¿no? Y no agradece esa parte de la cantada. Y dije, bueno, ¿no? Y ya cuando llegó el siguiente fin de semana y sí fue el señor, sí me pidió una rancherita, se la canté. Y bueno, ahí como que también hubo un proceso muy bonito, ¿no? Porque fue como la parte en poder decir con otras palabras lo que quería decirle, ¿no? Y de diferente forma, no era así como que, pues, ¿sabes qué? Ya no me estás pidiendo porque, pues, fíjate cómo te pones, ¿no? Sino más bien ya como a través de una cuestión un poco más artística. Y el señor, pues, sí se dio cuenta y yo creo que sí le funcionó muy bien la memoria. Este, y para mí fue muy significativo, ¿no? Entonces de repente esto lo veo muy plasmado cuando dejo algunos trabajos o actividades en terapia, cuestión de que puedan crear algo, ¿no? Desde el punto de vista, o sea, desde donde lo vean y también desde las características del paciente, porque a muchos pues no se les da mucho la parte de escritura, ¿no? Es por eso que te preguntaba, en esa parte, ¿todos podrían como poder hacer alguna cuestión creativa? O sea, ¿todos pueden trabajar en una cuestión de arte? ¿O también depende como de las habilidades que tenga el paciente y de sus herramientas? Sí, qué historia tan interesante, Ricardo. Muy buena.
como desde, pues es que el arte como tal, ¿no? Está en todas partes. Y, y bueno, en esta pregunta que me haces, Ricardo, fíjate que todos podemos crear, claro que sí, todos podemos crear. Hay unos que tienen más desarrollado este proceso creativo, hay otros que les cuesta un poquito más de trabajo. Sin embargo, todos tenemos la habilidad de poder llevarlo a cabo, ¿no? Sin embargo, como todo en el área clínica, hay veces que ese paciente, pues, posiblemente le funcione o no siento que le funcione más, sino su necesidad, la situación en la que está en ese momento, pues a lo mejor necesita un psicólogo cognitivo-conductual, ¿no? O a lo mejor necesita un psicoanalista. Eh, Sin embargo, todos podemos crear cualquier cosa. De hecho, desde un panorama, cuando tenemos Pollock, no sé si lo conozcan, el artista Pollock, Sí, sí que lo por vi. medio del manchado, o sea, simplemente una mancha, o sea, para él era estar manchando una hoja gigante, es una forma de expresión, ¿no? No tiene nada de estética, no tiene un seguimiento. Sin embargo, esta técnica de Pollock no la manejo como técnica dentro de la arte terapia, sino solamente la menciono, pero es una técnica de Pollock. Funciona para que las personas que tienen como esta parte bloqueada creativa, el hecho de solamente manchar la hoja y ver cómo se van viendo los colores es algo que las deja fluir, ¿no? Me ha pasado con muchos adultos que dicen, bueno, es que no le veo forma, ¿no? Entonces empiezan a manchar la hoja una y otra vez y de repente dicen, Amanda, es que aquí está un rostro o Amanda, aquí parece como un animal, ¿no? Entonces empiezan como a dejarse fluir. ¿Qué pasa con el proceso creativo? El comienzo es lo primordial, ¿no? Dejarlo fluir, porque pues en sí la creatividad todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Si los pacientes psiquiátricos que tienen ciertas deficiencias o ciertas situaciones en las cuales se les hace hasta difícil agarrar un pincel o hasta pintar con sus manos, lo intentan, ¿no? Ya sea con sus pies, con sus manos, o les gusta escuchar la música y lo hacen, ¿no? Entonces, todo el mundo podemos crear, simplemente es parte de nosotros permitir que este proceso creativo fluya, ¿no? Fíjate, Ricardo, se me vino, es parte de la resistencia, ¿eh? También de poder contactar con esa raíz del problema o de la situación de la persona, también es propio de la resistencia de ellos mismos, ¿no? Entonces, pues hay que dejarnos fluir a esa creación, hasta con plastilina, cuando tenemos ahí cerca la plastilina de los pequeños o algo y estamos trabajando, dando clases o agarrar la plastilina, hasta nos ayuda bastante en la atención, ¿no? Cuando algo no te puedes concentrar, agarras tantita plastilina y empiezas ahí a estar como haciendo figuras y ayuda mucho también, eso ayuda mucho a los niños a poder concentrarse. Ujú. Bueno, a ver qué nos dicen luego los seguidores o los fanáticos de Pollock, ¿no? Al mencionar pues que su obra no tiene estética, no tiene a ver qué dicen, ¿no? Al respecto. Pero yo entiendo justamente esta parte, ¿no? De la que hablas, que bueno, no necesitamos así es como ser los grandes artistas ni tener las técnicas desarrolladas Exacto. para poder animarnos a hacer obras como esta. Digo, hablando del arte, pues que de cierta forma se puede interpretar de manera muy subjetiva, ustedes ubican el arte contemporáneo, ¿no? Que pues prácticamente ponen una cáscara de un plátano y ya dicen que es arte, o un chicle masticado, una caja de zapatos y ya para ellos Sí. es arte. Bueno, Ya, no, ya ha son sido muy ejemplos profesional. que de alguna manera nos pueden animar a decir, si ellos lo hacen, pues yo también puedo, ¿no? Entonces, Ajá, es como algo que nos puede animar, ¿no? Simplemente, muy o motivador, motivar, ¿no? o menos Sí, en sí, todo exacto. hallar algo. Fíjate, con mis alumnas de la normal, que les doy clase de educación artística, hicimos de hecho
hay un ejercicio donde ellas tenían que escoger una obra artística y recrearla con lo que fuera, ¿no? Y de 30 alumnas de un salón, 5 hicieron la que tú mencionaste ahorita del plátano. Y dije, chicas, pero chicas, esfuércense. Pero maestra, eso estuvo en un museo, ¿no? Dije, bueno, sí es cierto, ¿no? Este arte contemporáneo como que, sin embargo, ellas hicieron toda una analogía súper interesante, ¿no? A veces solamente de ver solo un plátano ahí pegado a la pared, Es pero el ellas pretexto, ¿no? hicieron como toda una analogía, así como, no, esto, maestra, ¿no? O sea, fue súper interesante. Dije, wow, o sea, al final del día, algo nos transmiten, ¿no? Algo nos dicen. Y es Permite que fluya a través de la oralidad, ¿no? Justamente lo que está reflejado en sus pensamientos, ¿no? En sus emociones. exactamente como el de Pollock. Pollock en esta técnica de arte abstracto, que es pues al final del día pareciera no estética, pero realmente para él eso no era importante, ¿no? Dentro de la historia de Pollock, no dirás tú, algunos artistas fanáticos de Pollock podrán dar su opinión, ¿no? Tendremos un debate, pero bueno, nos ayuda mucho en la terapia poder utilizar como este tipo de herramientas, ¿no? De los artistas, todo lo que ellos hacen, pues hasta dónde trasciende poderlo llevar a cabo hasta en un paciente, ¿no? O hasta en un paciente que se encuentra hospitalizado, utiliza este tipo de técnicas. Pues realmente se me hace muy interesante, fíjate, principalmente por esto, ¿no? Porque es una forma también de expresar, ¿no? A veces expresamos algunas cosas o no sabemos cómo expresarlas y creo que el hecho de poder transformar algunas cuestiones con símbolos, ¿no? Con una simbología, con señales, creo que da otro sentido muy distinto. Yo lo he notado mucho también en mi práctica profesional. De repente no sé cómo decirle esto a tales personas, ¿no? O cómo manejar esto en mi trabajo, ¿no? Estoy a lo mejor a cargo de alguna situación empresarial y tengo que manejar ciertas cosas, pero les digo esto y no lo agarran, ¿no? Entonces de repente es como tratar de transformar este tipo de ideas y creo que a través de eso es por eso que existe como esta luz al final, ¿no? Como la parte de pude lograr algo pero a través de otra situación. No sé si me explico por ese lado. Recuerdo mucho, por ejemplo, un capítulo de Malcolm, el del medio. Esa serie es muy buenísima. Yo creo que hasta el escritor o director se asesoró ahí psicológicamente porque es muy, muy buena. En donde Hal, el papá de Malcolm, tiene la idea en algún momento de haber hecho como un tipo de una pintura, ¿no? Ya ven que ese papá tenía así como que muchas metas y sueños cuando era más joven. Y entonces le dice a su esposa, no voy a dejar de trabajar completamente para dedicarme a la pintura, ¿no? Entonces se mete y se esmera y trata de esforzarse y no lo logra. Y hay un montón de situaciones, ¿no? Al final sí lo hace, porque lo hace, pero a través como también de que comete ciertos errores, ¿no? Se está equivocando y así es como lo va logrando. Pero en cuanto termina, pareciera que ya puede dar otro salto en su vida porque ya logró una situación muy distinta. Y me recuerda mucho porque creo que es una forma de poder expresar qué estamos sintiendo y desde qué formas, ¿no? O sea, yo estoy escribiendo algo y cuando lo termino de lograr o cuando termino de realizar esa obra, el significado que tiene para mí es muy distinto, ¿no? Y es lo que mencionas con esta cuestión de el arte contemporáneo, lo que dice también César. O sea, de repente ya pareciera que pues todo ya es arte, ¿no? Y tiene que ser más bien como algo mágico. Bueno, ese es mi punto de vista, algo mágico en la realidad, ¿no? Es como esta literatura de realismo mágico, ¿no? Como 100 años de soledad, que de repente las cosas van muy monótonas, es normal y de repente pasa algo, ¿no? Pero este algo también tiene un significado muy distinto y tiene como una respuesta pues hacia otros parámetros. No sé si me doy a entender también, al público me doy a entender para esa parte, pero creo que es una forma también de poder transformar ciertas cosas que estoy sintiendo y que de repente se me hace muy difícil pues sacar, ¿no? Y que en este proceso pues creo que estamos bien afectados, ¿no? O sea, con la cultura que tenemos y la sociedad, de repente el no saber qué decir, el tratar de ser muy serio, ¿no? En la cuestión de ser formal en muchos aspectos, como que también nos mueve como a no poder expresar lo que realmente queremos, ¿no? Yo lo veo mucho en los políticos, bueno, igual y puede ser como un tipo de regla, la que mencionan, pero esta parte de cómo hablan, ¿no? Y que hablan mucho, que dicen muchas cosas, y luego tiene que haber alguien más para decir, es que lo que quiso decir fue, y dices, no manches, y habló un montón y luego otra persona más, cuando también hay otras formas, ¿no? De poder expresarlo, y yo creo que tiene que ver con esa cuestión. Creo que desde cualquier profesión, ¿eh? O sea, conforme nosotros vamos creciendo, pareciera como que es requisito
el dejar de lado la creatividad, dejar de lado la imaginación, ¿no? Y que todo se vuelva muy formal y muy gris y muy oscuro, ¿no? Y que los colores se olviden, porque eso le da la seriedad, vamos a decir, ¿no? A nuestra profesión. La Y madurez, ¿no? claro, Exacto. ¿no? Y creo que más bien es la oportunidad justamente, ¿no? Como para poder utilizar o valernos justamente de esas capacidades que, pues que todos contamos con ellas, como para poderlas aprovechar y sacar, pues también ventaja, ¿no? A un nivel de cualquiera que sea la profesión en la que nosotros nos estemos desempeñando, porque requerimos necesariamente para resolver problemas, pues valernos de nuestra imaginación y valernos de nuestras capacidades creativas. La pregunta que yo te quería hacer era respecto a si también hay alguna diferencia en la manera en cómo responden hombres y mujeres a la arteterapia, ¿no? Porque propiamente, por ejemplo, el tema de nuestro programa es poder reconocer, identificar, ¿no? En el caso de los hombres, si hay algún factor que pueda estar ahí afectando, influyendo, como para que haya una mayor resistencia, por ejemplo, ¿no? En comparación con las mujeres, o si particularmente alguna de estas manifestaciones del arte sean a lo mejor más afines a una población masculina, ¿no? A diferencia de las mujeres. ¿Tú qué has observado en tu experiencia profesional? Fíjate que sí, se encuentran más mujeres dentro del proceso de arteterapia Ujú, que hombres. Sí, eso es real, eso es real. Yo de los hombres que tengo ahorita, son adolescentes. Tengo dos chicos, hombres, y han respondido muy bien al tratamiento. Sin embargo, hombres adultos que saben que tenemos que hacer como todo ese tipo de actividades, sin embargo, no los obligo. Hay veces que tengo que cambiar, ¿no? La dinámica, pero tú cómo los pero observas, o los sea, hombres, en el momento en que les sugieres, ¿no? Les propones hacer una actividad de ese tipo, ¿qué reacciones tú percibes en ellos o que directamente te digan? ¿No? fíjate que hacen cara como de, ¿eh? Ujú. No, no, o sea, yo solamente vengo aquí, me siento y tú me dices qué tengo que hacer, ¿no? Los hombres son más prácticos. Bueno, la experiencia que he tenido dentro de terapia, los hombres que han llegado conmigo, que han sido muy pocos realmente, buscan como, sí la escucha, pero cuando se tiene que hacer alguna actividad, hay más resistencia. Ellos buscan una manera diferente, ¿no? Sin embargo, no todos, ¿no? No todos, no lo hablo en general, pero sí la mujer es más abierta en ese panorama. También hay mujeres que dicen, ¿sabes qué? No, no me gusta o no lo quiero hacer y adelante, no pasa nada, ¿no? Pero el Pero gesto en ese sentido es como decir, ¿y esto para qué? ¿O de qué me va a servir? No sé si estoy entendiendo esta idea. fíjate que cuando ellos llegan al consultorio por primera vez, yo les explico qué es lo que se hace, cómo se trabaja, qué es lo que se tiene qué es lo que qué materiales utilizo, para qué los hago, o sea, todo les explico, Ujú. para que no haya como esa duda, porque entrar y hacer un dibujo, pues no, no lo realizo. Ya hasta la tercera sesión empezamos con las herramientas artísticas, ya que al principio pues se hace todo una entrevista clínica y para verificar qué es lo que está pasando. Pero Ujú. la persona cuando ya ve los materiales o pues observa este tipo de actividades, pues es como de, híjole, pues sí, sí lo hago, pero ya no regresan, ¿no? O sea, ya esa parte como que no lo realizan. Sin embargo, eso en la parte clínica, porque la arteterapia se puede trabajar en el aula, se puede trabajar en empresas, no solamente en el área clínica. La Y bueno, arteterapia, ahí de sí hecho, no tienen forma de cómo escapar, ¿no? Porque pues a fuerzas tienen que estar en el trabajo. exactamente. Eso te hablo desde el área clínica, pero ya ahora que yo que he estado trabajando en el área de docencia, dando talleres, los hombres son buenísimos. Yo les digo qué maravillosos, cuestión, cuando se permiten, no, hombre, hacen cosas padrísimas. Las mujeres también, pero los hombres tienen su filosofía, ¿no? Y cuando la plasman en algo, pues es algo padrísimo. Este,
ahí no se pueden salvar, exactamente, César. Ahí sí no pueden decir, no quiero, porque pues es parte de la empresa, es parte de su trabajo, es parte del área escolar. Igual mis propios alumnos, ¿no? Cuando son chicos que trabajan con adolescentes, a nivel universitario, les gusta, lo disfrutan, pero al principio, cuando les pido hacer algo, la primera actividad les cuesta trabajo, sin embargo lo terminan haciendo y lo hacen excelente, o sea, se permiten, ¿no? Acá ahorita hablando de excelente, no me refiero a una cuestión estética. De hecho, cuando una alumna dice, maestra, es que yo solo pinto feo y mire, me queda feo, ¿no? Digo, bueno, pues entonces, a ver, chicos, vamos a cambiar la dinámica. Vamos a hacer algo feo, vamos a hacer algo grotesco, vamos a hacer algo horrible, lo más horrible que vean, ¿no? O sea, cambiamos la dinámica porque crecemos con ese panorama estético de que esto es bonito y que esto es feo, ¿no? También trabajo con niños de primero y segundo de primaria, que les doy clases de artísticas, y me ha tocado, César, Ricardo, escuchar a los papás en plena clase, ¿no? Oye, qué feo está tu pintura, mira que vuélvela a hacer, ¿no? O, ay, qué feo estás dibujando, les arrancan en la pantalla la hoja. Sí lo voy a hacer público porque esto se está vivenciando en las clases virtuales, ¿no? Y, y a lo mejor ahorita lo podemos ver, yo como docente lo veo porque estoy viendo a los papás o la persona que lo está cuidando. Pero cuando regresemos a clases presenciales, este niño va a seguir viviendo ese panorama de esto está feo y esto está bonito. Crecemos con esa ideología de lo bonito y lo feo. Entonces, cuando estamos en la etapa de la adolescencia y queremos crear algo, pues tenemos hasta ese temor de que no nos va a quedar bien. Entonces, acá en la arte terapia pues, ¿saben qué? ¿Quieren hacer algo feo? Pues vamos a hacer algo feo, ¿no? Y lo hicieron algo muy, muy, muy padre, ¿no? Entonces, la arte terapia lo que te permite, y como tal el arte, no me dejará mentir aquí Ricardo con la música, pues es expresar, ¿no? Esa sensación de expresar, de escuchar, es maravilloso, ¿sí? Entonces, cuando lo trabajas con todas las poblaciones, pues al final da un resultado muy interesante, muy favorecedor, ¿no? Y con esto que nos compartes, yo creo que precisamente nos vamos dando cuenta en dónde empiezan a aparecer justo esas resistencias, ¿no? En el momento en que somos juzgados por nuestras obras, ¿no? Y que recibimos ese tipo de retroalimentación, ¿no? Negativa, manera de crítica negativa, en donde pues ya vamos aprendiendo que está mal, ¿no? Y pues mejor no lo hago, ¿no? Para que no tener que estarme exponiendo a esa condición en la que, pues, evidentemente mi autoestima pues se va a ir a los suelos, ¿no? Entonces ya no me voy a poder motivar, ¿no? Ni a mí mismo internamente, ni va a haber fuerza externa que me ayude a poderme animar a hacer algo creativo, simplemente. El arte te permite crear mundos que no existen, o sea, te permite echar a volar tu imaginación y crear mundos que no existen y está bien, no pasa nada. Tenemos ahí a Remedios Varo, a Eleonora Carrington, ¿no? A muy famosos, se me olvidó su nombre, a Dalí, a Vicente Van Gogh, ¿no? O sea, bueno, y muy famosa Frida Kahlo, que por ahí también tiene algunas pinturas surrealistas como súper interesantes. Y el arte nos permite crear mundos que no existen, entonces no pasa nada si haces una mujer con unas orejas de conejo o con unos pies de otro animal o a lo mejor pies que quién sabe de dónde sean, ¿no? O sea, no pasa nada. Acá la arteterapia, a comparación de otros enfoques psicológicos, no interpreta el dibujo. No interpretamos si utilizo el color rojo, si hizo una cara más grande, si se tardó en su dibujo. Acá no hacemos interpretación, nada de eso. Solamente es observarlo, ver cómo se siente la paciente
y punto. No, no se realiza la interpretación como tal. Ujú, exactamente. Esto me Ibas- parece muy interesante porque precisamente eso, no sé si sea así, ¿no? Pero puede llegarse a interpretar justamente como ese tipo de crítica, ¿no? De decir, es que eso mismo era lo que hacían mis papás cuando yo era niño, que me estaban criticando mi dibujo, y ahora lo hace la psicóloga también, ¿no? Exactamente, exactamente, César. Y Sí, creo que es Ricardo. una cuestión bien interesante, ahorita que mencionabas esa parte de cómo es que los hombres ya cuando tienen que hacerlo, ¿no? En alguna empresa, en alguna escuela, alguna institución, algo que me sonó mucho fue esta parte, ¿no? Si se les permite, pues se puede, sacan cosas muy importantes, ¿no? Y creo que es eso algún punto muy clave en la cuestión como de la sociedad que tenemos y la cultura que también venimos arrastrando, de por qué, todo lo que venimos platicando en muchos programas, por qué el hombre no puede expresar mucho sus emociones, porque a lo mejor el ambiente no se lo permite, ¿no? Pareciera que, así como dice César, tenemos que ser muy serios, muy maduros, vamos creciendo, entonces no nos permitimos como otras cuestiones de imaginación y nos va provocando otra cuestión muy distinta. Y efectivamente la cuestión de la estética, pues nos viene junto con la cultura, ¿no? Viene como en ese combo en donde pues yo veo, estoy viendo la tele, ¿no? Y veo como La Voz México o Operación Triunfo, ¿no? Y que, no, esa voz está muy fea, ¿no? Ahí desafinaste, o es que acá esto, ¿no? Y entonces yo quiero ser cantante y pues resulta que no canto, ¿no? Como los grandes y digo, híjole, entonces canto feo, entonces mejor no canto. ¿Por qué? Porque tiene que ser como a la altura y al nivel de lo que la sociedad menciona por la cuestión de la estética que debe tener esta cuestión artística, ¿no? Y que al final de cuentas conocemos a muchos cantantes, ¿no? Cantantes que tienen la voz muy ronca o que se llegan a desafinar, ¿no? O que cantan como O que no muy cantan, flojera. Ándale, Exacto. o que no cantan que aún simplemente. así, pues son muy famosos, ¿no? Y que pues, la gente les gusta. Yo lo veía mucho, por ejemplo, me llegó a tocar un paciente en que mencionaba que había ciertas voces que se le hacían muy bonitas porque eran limpias. Entonces platicamos una cuestión como de la estética en ese sentido y platicábamos, por ejemplo, la voz de Luis Miguel. Luis Miguel pues tiene una voz así como que bien limpia, muy dulce, ¿no? Muy trabajada. A ver si por ahí no llega a escuchar Luis Miguel y nos ayudan Nos patrocina. nos patrocinan. Y también ese tipo de situaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, está este artista, este cantante y escritor, Joaquín Sabina, que no tiene una voz que tú digas, y es la neta, ¿no? O sea, no tiene una voz que tú digas limpia y bonita y sutil y muy Ya dulce. perdimos el patrocinio de Sabina. Sí, ¿verdad? Ya Sabina no va a querer estar ayudándonos. Pero si te fijas sus letras, si te fijas la forma en cómo hace las cosas, ya hay una cuestión muy única. Y es lo que yo siempre he visto, también en cuestiones cuando yo voy a dar clase de guitarra y de canto, mientras tú seas único con tu voz, mientras tú muestres quién eres, porque no eres igual a nadie más, a partir de ahí empieza una cuestión muy distinta, ¿no? Porque es que yo quiero cantar como cierto cantante, pero no como yo mismo. ¿Por qué? Porque no suena bien, ¿no? Porque está feo. Entonces no nos aceptamos en ese punto y ya no queremos como pues trascender en otros ámbitos. Y yo creo que sí tiene mucho que ver esa parte, ¿no? La estética. O sea, a los hombres entonces no se nos permite decir ciertas cosas o hacer ciertas situaciones porque nos podemos ver muy infantiles o no muy serios, como tendría que mencionar la sociedad. Y está esta cuestión entonces, ¿no? De la parte en cómo empiezo a juzgar desde otros puntos de vista y que no me permito también como trascender en esa parte de la creación. Muy bien, Exactamente. Amanda. Perdón, Amanda, me parece que todo lo que hemos estado abordando aquí a lo largo del programa ha sido muy interesante. Ya a manera de cierre, no sé si te gustaría de manera específica podernos compartir algo que igual desde tu formación o de tu experiencia profesional consideres que pueda ser importante o relevante que conozca nuestro auditorio. Sí, claro que sí. Es tan importante seguir, aunque no seas psicólogo, aunque no seas exactamente de alguna área profesional del área de la salud, es importante que nosotros nos permitamos aprender de muchos aspectos de la vida. Este tipo de programas a nosotros nos funciona hasta para si somos mamás, si estamos en algún contexto vulnerable, pues escuchar este tipo de conversaciones nos ayuda muchísimo. Fíjense que antes de que se me pase, quería compartirles una película que se llama Nice, Nise. Antes se encontraba en Netflix, pero tristemente Netflix la quitó. Está buenísima. Ahí se ve el trabajo de la arteterapia, 100%, ¿no? Es una película brasileña
muy, muy buena. Y ahí hay muchos hombres, ¿eh? Que trabajan todo el aspecto de arteterapia. Solamente hay como dos protagonistas mujeres y todos los demás son hombres dentro del... Anice es una psiquiatra de los años, más o menos de los años 60, 70, por esos años, donde lleva, pues en esa época, estar dentro de un psiquiátrico, pues era un reto, era una situación muy, muy complicada, pero ella implementa el programa de artes, ¿no? Y empieza a trabajar con los pacientes con la pintura, y pues es una historia padrísima, no les cuento más para que la vean, está padrísima esa película. Y también quiero recomendarles muchísimo para los que nos estén escuchando, porque este tipo de programas aquí con Ricardo y César, aparte de la charla, pues también es obtener herramientas, ¿no? Obtener herramientas para seguirnos capacitando, para saber más sobre este tema. Y les recomiendo muchísimo un artículo que está en internet que se llama Sublimación, Arte y Educación en la obra de Freud. Se lo van a encontrar en internet súper fácil. Y para los que quieran saber más sobre arteterapia, hay otro artículo, no, este es un libro, se llama Breve Historia de la Arteterapia, de Marian López, ¿sí? Ahí van a saber y conocer más sobre esta historia, porque bueno, la arteterapia viene desde la Segunda Guerra Mundial, donde dos personajes, dos mujeres, que se llaman, ahorita les doy el nombre, tienen nombres, se llama Margaret Naumburg y Mary Petrie. Ellas trabajaron con el arte, con niños de los guetos en la Segunda Guerra Mundial para trabajar, pues imagínense, ¿no? En la mitad de una guerra y toda la situación que presenciaron los niños, trabajaron con ellos a partir de la comunicación simbólica, ¿sí? Entonces, en ese libro que les mencionaba hace un momento, viene todo el bagaje de la historia de la arteterapia, ¿sí? Pues muchísimas gracias. No, No al sé si contrario, alguien más. Amanda. Y bueno, antes de despedirnos, también creo que es oportunidad para que le podamos preguntar a Ricardo, ¿no? ¿Tú tienes alguna aportación, Ricardo, que hacernos respecto a este tema? ¿Algún recurso, algún material que hayas encontrado y que te parezca que sea interesante para compartir con nuestro auditorio? Sí, sí, la verdad es que hay mucho, ¿no? Hay mucho material. Del que recuerdo ahorita mucho, hay una película muy buena que se llama Estrellas en la Tierra. Es una película de la India, de un niño que tiene problemas de dislexia y que en la escuela pues no lo aceptan muy bien, hay situaciones muy complicadas, ¿no? Entonces, presenta que el niño tiene muy buena imaginación. Sí, sí tiene problemas en cuestiones de la dislexia, pero tiene muy buena imaginación y esto hace que pueda solucionar cosas, ¿no? Menciona mucho esa cuestión, la parte de la creatividad como herramienta para poder solucionar las cosas que se nos presenten. Es muy, muy buena, se llama Estrellas en la Tierra. Y en cuestiones del libro, ahorita recuerdo mucho uno de Joseph Singer, que se llama El proceso creativo. Es más como relacionado a la terapia Gestalt, ¿no? Esta terapia que se basa mucho en el aquí y el ahora, pero es como, habla mucho en cuestiones filosóficas, ¿no? De cómo es este proceso creativo, cómo es que comienza y cuáles son como sus métodos para poder llegar a ese final. Entonces esas son mis aportaciones, el proceso creativo de Joseph Singer y la película de Estrellas en la Tierra. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. De mi parte, yo lo que les pudiera aportar para seguir conociendo acerca de este tema de la arteterapia es un libro que precisamente tiene este título en su nombre y es de las autoras Angélica Ojeda y Gabriela González Ruiz, de Editorial Pax, en donde nos brindan algunas herramientas para las intervenciones familiares y comunitarias desde la arteterapia. Y hay otro libro que se llama Creatividad. El autor es Elkonon Goldberg. Este es de Editorial Planeta, en el cual pues, nos proporciona la posibilidad de poder entender o de comprender desde la parte de la neuropsicología, ¿no? Desde las neurociencias, cómo es que se produce la creatividad en nosotros los seres humanos y que nos permite también entender o comprender cómo es que esto también lo podemos estar desarrollando. Pues bien, Amanda, si alguien de nuestro auditorio tuviera interés
de acercarse contigo para recibir algún tipo de orientación, algún tipo de acompañamiento en algún proceso personal, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cuáles son tus formas de contacto? Pues mira, tengo mi página de Facebook, César, psicóloga Amanda Luna, estoy en mi página para cualquier cosa que ocupen, necesiten. Eh, y pues bueno, aquí estamos para que me puedan contactar. ¿Hay alguna forma de contactarte vía WhatsApp o por teléfono? Ok, ¿puedo dar mi teléfono? ¿No hay ningún problema? Claro que No, sí. ninguno, al contrario. Bueno. Bueno, me pueden contactar en 44 33 76 07 99. A sus órdenes. Excelente, muchísimas gracias. Ricardo, de tu parte, ¿cuáles son las formas de ponerse en contacto contigo? Si alguien de nuestro auditorio tiene interés en acercarse para recibir algún tipo de orientación. Por supuesto, yo soy en las redes sociales, las principales, Instagram y Facebook como SIC Ricardo García, y también les paso mi WhatsApp que es 44 31 98 42 30. Muchísimas gracias y a mí me encuentran como @SicCesarMendoza en las principales redes sociales o también a través de mensaje en WhatsApp en el 4431 4384 78. Pues Amanda, muchísimas gracias. Ahora sí, nos despedimos, pero te agradecemos el que nos hayas acompañado. Creo que fue una charla muy interesante, muy provechosa y pues aquí tienes los micrófonos abiertos para que en el futuro vuelvas, regreses y sigamos hablando acerca de este tema. Adelante, César. Muchísimas gracias por su invitación, Ricardo, colega. Gracias. Pues yo súper contenta de compartir y pues hay todavía muchos conceptos que podemos seguir compartiendo sobre este concepto, ¿no? Gracias. Excelente, pues ya habrá oportunidad entonces de volvernos a reunir para seguir platicando. Pues bien, amigas y amigos, les agradecemos que nos hayan acompañado en nuestro capítulo 28 del podcast Hombres al Borde. Les invitamos a que el próximo jueves nos volvamos a reunir justo a esta misma hora. Por lo pronto, pues los invitamos a compartir este podcast entre sus familiares y amigos para que estén más informados, para propiciar la discusión y la reflexión de todos estos temas que abordamos. Recuerden que pueden escucharnos antes que todos en Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.